Avisa el podcast, primera temporada, cuarto capítulo. Hemos recibido excelentes comentarios de este material comunicacional que está producido por la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal. Un gusto para nosotros encontrarnos de manera cercana y fraternal con los protagonistas de la industria de la medicina veterinaria en Venezuela, con esa voz que habla de su experiencia, de su profesionalismo y que tiene mucho que contar y que compartir con la industria, con las nuevas generaciones y sobre todo con los usuarios, con las personas corrientes que consumimos animales y que no sabemos que detrás de ese animal hay un equipo de profesionales que hacen posible que ese animal llegue sano a nuestra mesa y que la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal agrupa a las empresas que legalmente trabajan para que estos alimentos y estas medicinas estén dentro del marco de la ley y de la sanidad que se requiere. Hoy tenemos un encuentro con una persona muy querida en el gremio. Creo que una de las características más importantes de esta doctora es ese cariño, ese respeto que tiene en el sector, porque es una persona que tiene una trayectoria muy importante en la medicina veterinaria venezolana. Y estoy hablando, por supuesto, de la doctora María de los Ángeles Rivero. Ella es médico veterinario egresado de la Universidad Central de Venezuela, presidenta de la Fundación Abad, en ese punto me voy a detener un poco en nuestra conversación, representante de Laboratorios Pharmacum y fue por muchos años miembro de la junta directiva de esta asociación. Para mí es un honor conversar con usted, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, el honor es para mí compartir espacios contigo en esta oportunidad. ¿Qué le parece este nuevo proyecto de Avisa? Excelente, yo me siento súper orgullosa, aunque ya no esté directamente en la junta directiva, esto es mío también. Así es. ¿En qué año se graduó de veterinario? Yo me gradué en el año 1983, me gradué yo. Sí. ¿Cómo han sido estos más de 20 años de carrera? ¿Cómo ha sido el sector en el cual usted ha trabajado? ¿A qué se ha dedicado? Porque la veterinaria tiene varias áreas como todas las profesiones. Sí, exactamente. Bueno, yo salí en una época donde la facultad, yo no me atrevo a decir que era un error porque respeto mucho las autoridades de la universidad y de la Facultad de Ciencias Veterinarias, por supuesto, pero en el momento en que yo entré, arrancó en la universidad el sistema de semestres. La carrera no era por años, sino que era por semestres. Esa carrera, cuando arrancó por semestres, estaba dividida. Teníamos una parte que era como un ciclo básico, se pudiera llamar de esa manera, y después tenía especializaciones, que eran producción animal y sanidad animal. Yo considero que para mí, después de tantos años, y que la universidad después, no sé si llamar que rectificó, pero después la universidad volvió a la carrera por años y un veterinario integral. El veterinario debe ser integral, porque en una finca no solamente hay ganado, hay caballos de trabajo, están los perros de la finca, están las gallinas que ponen los huevos para los trabajadores de la finca, están los cochinitos, están los gatos. Entonces, tenemos que ser integral, no solamente hay que saber de producción, no solamente hay que saber de reproducción, en el caso de que sea un veterinario encargado de una finca de bovinos, hay que saber de todo. Hay que saber cuándo hay que vacunar un perro, cuándo hay que vacunar un gato, cuándo hay que estar pendiente de la gallina, cuándo hay que estar pendiente de los pollos, de todo eso. El veterinario debe ser integral. Entonces fue un poquito difícil en esos momentos. Yo cuando salí, mi primer trabajo fue en el extinto Ministerio de Agricultura y Cría. Yo estuve durante 8 años en el Ministerio de Agricultura y Cría. Mi último cargo en el Ministerio de Agricultura y Cría fue vigilante epidemiológico para la prevención de la peste porcina africana. Ese era tiempo en el que estaba la peste porcina africana por muchos países y bueno, teníamos el temor de que ingresara al país porque acabaría pues con
un porcentaje bastante elevado de la cría porcina del país. Entonces, ese era un proyecto que se hacía con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La FAO tuvo un proyecto en ese entonces en Venezuela que fue realmente espectacular. La FAO trajo especialistas, se hicieron cursos, se hicieron simulacros, se hizo un simulacro aquí en Venezuela, se hizo un simulacro en Bolivia, se hizo un simulacro en Ecuador. Yo tuve la oportunidad de participar en el simulacro de peste porcina africana en Ecuador. Dejaron una cantidad de equipos, entre ellos un jeep que se utilizaba. Yo me daba la importancia, por decirlo de alguna manera, de que yo manejaba el jeep asignado al estado Aragua. Y mi trabajo era visitar las explotaciones porcinas y hacer la pesquisa de la peste porcina africana. ¿Por qué había que hacer la pesquisa? Porque la sintomatología entre la peste porcina africana y el cólera porcino son en un 90% muy parecidas. Entonces, yo tenía que visitar las granjas. Si yo veía algún animal con una sintomatología sospechosa, parecida a la del cólera porcino, a la de la peste porcina africana, yo tenía que hacer el sacrificio de ese animal, tomar las muestras y llevarlas al Instituto de Investigaciones Veterinarias, donde hacían el diagnóstico diferencial. En ese entonces, pues, se llegaron a detectar muchísimos casos de cólera porcino, o peste porcina clásica, como se llama ahora últimamente, porque la gente no lo notificaba. Entonces yo iba en nombre del Ministerio de Agricultura y Cría, y yo podía inspeccionar la granja, y yo podía tomar un animal que tuviera sintomatología. Y bueno, y se descubrieron muchísimos casos de cólera porcino, peste porcina clásica, que no se hubieran detectado si no se hubiera hecho ese tipo de trabajo que, gracias a Dios, la FAO contribuyó con el país y se hizo ese programa. Fue un programa excelente. ¿Era difícil para una mujer esa responsabilidad? Muy difícil y muy, que movía mucho las emociones, porque yo debía sacrificar al animal yo, porque la técnica me la dieron a mí. Yo no podía, el asistente con el que yo iba no le podía dejar a él a que sacrificara, tenía que ser yo. Entonces movía mucho los sentimientos con respecto al amor por los animales, porque tenía que hacerlo yo, pero era el trabajo y yo tenía que hacerlo, y si yo no lo hacía, en mis manos estaba la responsabilidad ante un posible brote de peste porcina clásica o peste porcina africana, si yo no lo hubiera hecho en ese momento. Entonces fue duro, me tocó, pero eso es parte de la profesión y tuve que hacerlo. Y tengo muy buenos recuerdos de esos momentos. Hice muy buenas relaciones con los productores, porque el productor no denunciaba cuando tenía algún caso, porque le venían las medidas de cuarentena. Y las medidas de cuarentena significaban pérdidas, porque te trancaban la granja, no te dejaban movilizar, se intensificaban las medidas de bioseguridad. Pero si el veterinario oficial estaba allá y estaba pendiente, esas medidas de seguridad, de bioseguridad, se podían flexibilizar un poco. Entonces, me gané mucho el cariño de muchos productores. No hubo ninguna difusión de ningún grupo hacia otras zonas, porque yo ejercía el control. En lo que yo tenía el diagnóstico positivo del Instituto de Investigaciones, pues yo me dedicaba a esa granja y, lógico, no podía ir a ninguna otra, porque no podía ser yo la que estuviera difundiendo la enfermedad por otras explotaciones. Es prácticamente un héroe anónimo, una persona que evita una pandemia de un animal en un país, porque la salud humana depende netamente o viene ligada directamente con la salud animal, sobre todo en un país donde comemos tanta carne. Exactamente. Ha sido todo un reto esta trayectoria de la doctora María. Además, es
directora de una fundación, presidenta de la Fundación Abad. En Venezuela, decir que tenemos una fundación para muchas personas es sinónimo de que recibimos mucho dinero o muchos recursos del extranjero. ¿Eso pasa en Fundación Abad? Definitivamente no. Y yo creo que muy pocas. Hay algunas que sí reciben sus recursos del extranjero, pero yo pienso que quizá, puede haber alguna relación de tipo familiar en el extranjero que apoyan, pero nosotros y muchas otras fundaciones y muchos otros proteccionistas independientes tenemos que fregarnos y valernos a veces de recursos propios para poder asistir a un animal, para poder ayudar a un animal. Porque muchas veces no es solamente ver el animal en la calle y recogerlo. O sea, ¿cómo evitas tú que el animal esté en la calle? Tú lo que tienes que evitar es la reproducción, porque el control de la reproducción es lo que evita esos animales que están en la calle en estado de abandono y que o mueren en la calle o hay otras personas que tienen que hacerse cargo de eso. Nosotros en Fundación Abad nos hemos enfocado hacia lo que es el control de población, tanto de caninos como felinos. Entonces, también trabajamos con jornadas de salud a nivel de las comunidades. Lo solicitan las comunidades, condominios, consejos comunales, nos solicitan las jornadas de salud y nosotros hacemos la notificación al Colegio de Médicos Veterinarios. ¿Por qué? Porque el Colegio de Médicos Veterinarios tiene que estar enterado, porque ¿cuál es la razón de esas jornadas? Precisamente el control de la rabia. Esa tiene que ser la razón principal. ¿Por qué? Bueno, porque la rabia es una zoonosis y si nosotros vamos a una comunidad a hacer una jornada de salud, no hay salud si puede haber una contaminación posible de rabia y una transmisión a un ser vivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos consultas veterinarias si el animal, el paciente está en condiciones de recibir la vacuna, le colocamos la vacuna. Hay pacientes que no pueden recibir la vacuna porque no tienen la edad, porque no están en las condiciones de salud adecuadas, hembras preñadas, hembras recién paridas. Entonces, por eso es que es importante la evaluación previa antes de colocar la vacuna. La desparasitación también es importante y hacemos corte de uña, limpieza de oído y al final de esas jornadas siempre hacemos el reporte al Colegio de Médicos Veterinarios. A veces hay críticas con respecto a eso. Yo en realidad soy muy defensora de la función gremial. El Colegio de Médicos Veterinarios tiene que estar enterado. Si yo voy a una comunidad a hacer una jornada, se registraron 100 animales que pasaron por consulta, pero se vacunaron 60 nada más, por darte un número. En el supuesto de que llegara a presentarse un brote de rabia, si ya el colegio tiene en sus manos una planilla que le pasó Fundación Abad con el tipo de vacuna que se utilizó, con cuántos animales se vacunaron, tiene una base para hacer un mejor control epidemiológico en esa zona. Ok, mira, hay un brote de rabia, mira, pero aquí hay 60 animales que ya se vacunaron, aquí tenemos el reporte. Y nosotros siempre hacemos ese reporte porque hay que hacerlo, porque el Colegio Médico Veterinario tiene que estar enterado de a dónde vamos, de qué tipo de jornadas hacemos, cuántos animales se vacunaron, cuántos animales no se vacunaron. Y hacer ellos un seguimiento ante cualquier brote, Dios nos cuide, pero están los documentos, tiene que hacer ese seguimiento. Estamos conversando con la doctora María de Los Ángeles Rivero en este cuarto capítulo de Avisa el Podcast que llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Vamos a conocerlos. En Laboratorios de Sanidad Veterinaria Aldor trabajamos con dedicación apoyando al productor agropecuario en la valiosa labor de alimentar a la población, desarrollando productos con calidad, efectividad y confianza para las siguientes especies: bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos, bufalinos, avícolas. Son más de 37 años de trabajo, compromiso y éxitos para el beneficio de todos, y vamos por más. En los más recientes años, la doctora María ha tenido una responsabilidad en Laboratorios Pharmacum. Quisiera que nos cuente un poco de qué se trata lo que usted hace para Pharmacum. Bueno, Pharmacum tiene una historia larga de 25 años. Nació en una reunión en el año 99 aproximadamente. Un sobrino mío, que en paz descanse, Pedro Francisco Suárez, y mi compadre, el doctor José Manuel Perdomo, el farmacéutico, nos unimos y nos montamos pues en la industria farmacéutica, porque mi sobrino siempre decía que la industria farmacéutica era un negocio para toda la vida. Y yo digo que ya 25 años es parte de toda esa vida. Exactamente. Se comprobó que era verdad. Era verdad. Bueno, al pasar de los años, yo siempre me he dedicado a todo lo que es la parte regulatoria, todo lo que son los permisos, las relaciones con el INSAI y todo lo que son los permisos para el funcionamiento. Pero como bien sabes, pues ya los años pasan y ya llega un momento en el que uno ya se va cansando, pues, y hay que darle paso a las nuevas generaciones, hay que darle paso a los nuevos proyectos. Yo una vez escuché una frase que me marcó para toda la vida, o sea, que ¿cuándo sabe uno que te está poniendo viejo? Bueno, cuando te resistes a los cambios, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando tú empiezas a resistirte a los cambios, hay que reconocerlo y hay que dejar que las cosas fluyan y que las cosas fluyan para tu beneficio. En este momento está al frente del laboratorio Pharmacum el hijo de mi sobrino, que le llamo yo mi sobrinieto, Pedro Luis Suárez. Él es el heredero y él es el que está ahorita a cargo. Yo me mantengo como asesora porque, bueno, soy la tía. Entonces, la tía fundadora. La tía fundadora por toda la vida, por los siglos de los siglos y amén. Pero hay que darle paso a las nuevas generaciones, hay que creer que vienen nuevos proyectos, y todo eso pues también va a ser favorable pues en todo lo que pueden significar los próximos 25 años de Pharmacum, que a lo mejor no los llegue a celebrar yo, pero me encantaría verlos, aunque sea desde algún otro nivel de vida o algún otro nivel celestial, diría yo también. Pero yo pienso que sí, pues que uno tiene que saber en qué momento, o sea, ya ceder y dar paso a las nuevas generaciones. En el año 2022, la doctora Flor Ángel Conde, quien ejerce la dirección ejecutiva de esta asociación, llamó a un grupo de profesionales para reencontrar a ese sector y le llamó Expoavisa. Usted fue la primera persona que compartió esa idea, o la idea surgió de ambas, y nació ese encuentro en el cual se vivieron muchas emociones. Hacía muchos años que el sector no se reencontraba, que la empresa no se mostraba, y se realizó esa primera edición. ¿Cómo la recuerda? Mira, esa edición de Expoavisa en realidad fue algo fantástico, porque era algo en lo que había poca credibilidad. Ese era un proyecto que ya venía desde hace algunos años, pero siempre había como cierto temor, cierta resistencia, lo que te hablaba ahorita, cierta resistencia para que el proyecto se diera. Entonces, una vez estábamos conversando, Flor Ángel y yo,
sobre un evento que fuera 100% Avisa, y bueno, y salió la conversación de Expo Avisa, y fue precisamente Flor Ángel la persona que le dio el empuje a esa idea. Y esa idea se cristalizó en un momento en el que hacía como 5 o 6 años que no había ningún evento. Y Expo Avisa rompió el celofán. A partir de la Expo Avisa salieron cantidades de eventos que se han venido celebrando durante todos estos años. Pero Expo Avisa rompió el celofán. También es importante destacar que Expo Avisa reúne a todos los sectores del gremio, mientras que el resto de los eventos están sectorizados por especies, por bloques, pero Expo Avisa es ese lugar donde el gremio se une, porque Avisa es una cámara que reúne al gremio, y esa es una ventaja que tiene estar allí en Expo Avisa. El 2026 se avecina con un reto enorme, es un año en el cual hay un florecimiento de la industria, por supuesto también de la industria de salud animal, y en el año 2026, en esta nueva Expo Avisa, en esta nueva edición, yo quisiera que fuese usted, que es una autoridad en el gremio, que invite a todas las personas que están viendo este capítulo, que ya faltan pocos meses para esta edición, a que estén allí en el 23, 24 y 25 de septiembre en la antigua sala de eventos de Aluille, actual sala de eventos Royal, a que digan presente en esta importante cita del sector. Sí, mira, Expo Avisa es uno de los eventos más importantes de la industria animal. Y cuando hablo de la industria animal, hablo de todo, hablo de alimentos, hablo de medicamentos, hablo de la parte de biológicos, de vacunas, y lo más importante, Expo Avisa te habla de todas las especies. Entonces, como comentaba anteriormente, ¿qué es Expo Avisa? Expo Avisa es un evento integral donde están todas las especies, donde puedes tener las actualizaciones de última generación en todos los casos y en todas las especies, donde los laboratorios tienen la oportunidad de ofrecer cualquier tipo de innovación que tengan, no solamente en una sola especie, en cualquier especie. Yo digo que el ser integral es lo que hace diferente a la Expo Avisa. Y el que no vaya a estar en Expo Avisa, pues definitivamente no está en el evento más importante de la industria de salud animal. Ha sido un gusto para mí, doctora, compartir con ustedes estos minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Siempre contigo, Cledi, siempre a la orden. Avisa el podcast. Ha sido un placer para mí compartir estos minutos con la doctora María, con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que este proyecto llegue a cada uno de sus hogares, y nos vemos en una próxima edición.